Capítulo 3. Una luminosa mañana de 2007, sobre el mismo escenario en donde Abraham Lincoln había pronunciado su discurso de la Casa Dividida, Obama anuncia que iba a presentar su candidatura a la presidencia. Con temperaturas cercanas a los 0 grados, habían temido que la gente se echara atrás por el frío, pero cuando se planta enfrente del micrófono, había más de 15,000 personas reunidas en la plaza y en las calles adyacentes. Todas ellas con un espíritu festivo, envueltas en parcas, bufandas, gorros de esquí y orejeras. Muchos de ellos con pancartas hechas a mano o carteles de la campaña Obama. Su aliento común ascendió en forma de pequeñas nubes. El discurso de Obama, que fue retransmitido en vivo en todas las cadenas, reunía los grandes temas de su campaña: la necesidad de un cambio fundamental, la necesidad de abandonar viejos problemas como el del sistema sanitario o el cambio climático, la necesidad de dejar atrás un Washington antiguo y partidista, la necesidad de una ciudadanía comprometida y activa. Michelle y las niñas lo acompañaron en el escenario para saludar a la multitud cuando acabara su discurso. Meses después comenzarían las primarias para escoger el candidato, donde esperaban una victoria temprana que los catapultara para enfrentar oponentes más experimentados. Durante una serie de encuentros públicos lo recibieron miles de simpatizantes y curiosos. Al mirar las grabaciones de aquel día, Obama sintió una nostalgia. A pesar de la multitud, la excitación y la atención de los medios que profetizaban la viabilidad de su candidatura, a veces recordaba Obama que en aquella época nada parecía fácil ni predestinado. Sentían una y otra vez que su campaña podía descarrilar en cualquier momento y que al principio no era solo que no creyera que fuera un buen candidato, sino que muchas personas tampoco creían. La mayoría de las campañas presidenciales comenzaban siendo necesariamente pequeñas multitudes, recintos pequeños, coberturas locales y de periódicos pequeños en los que el candidato o la candidata podían probar sus argumentos, suavizar aristas, tener alguna metedura de pata, algún episodio de pánico escénico sin llamar demasiado la atención. Obama no tuvo esos lujos. Desde el primer día se sentía como si estuviera en medio de Times Square, bajo la luz de los focos. Sentía que se notaba su inexperiencia. El miedo más profundo del equipo Obama era que tuviera un gaffe, una expresión que se utilizaba en prensa para describir cualquier frase torpe que revelaba la ignorancia del candidato, su descuido, la vaguedad de sus ideas, su insensibilidad, su malicia, su tosquedad, su falsedad, su hipocresía. Como Obama no quería meter la pata, su equipo de trabajo lo ayudaba para que no se equivocara en algún discurso. Rumbo a la última parada en Iowa, el día del anuncio, por ejemplo, un miembro del equipo de Obama le estaba enseñando a cómo pronunciar el nombre de la ciudad en la que estaba. Tenía que repetirla una y otra vez para que no se equivocara. A Obama no le llevó mucho tiempo darse cuenta de que en el mismo instante en el que anuncias tu candidatura a la presidencia, ya no se aplican las leyes corrientes de discurso. Los micrófonos aparecen por todas partes y todas las palabras que dices se graban, amplifican, estudian y diseccionan. En el ayuntamiento de Ames, Iowa, en la primera gira después del anuncio, está explicando su oposición a la guerra de Irak cuando cometió el descuido de decir que la improvisada decisión de la administración Bush había provocado que más de 3,000 vidas de jóvenes soldados estadounidenses se hubiesen desperdiciado. Se arrepintió de ese calificativo en el mismo instante en que lo pronunció. Siempre había sido muy cuidadoso a la hora de distinguir entre su opinión sobre la guerra y su aprecio por el sacrificio que hacían las tropas y sus familias. Cada vez que le hacían una pregunta, tendía a dar respuestas enreversadas y agotadoras. Su mente descomponía cualquier cosa de manera instintiva en toda una serie de componentes y subcomponentes. Si por lo general cualquier argumento tiene 2 posturas, él explicaba 4. Si había alguna excepción, alguna afirmación que había hecho, no solo se limitaba en señalarla, sino ofrecía hasta notas de pie de página. Casi le gritaban que no se fuera por las ramas. Poco a poco fue trabajando en ser más conciso. Cada vez que bajaba su asistente de campaña, le decía que sacó un 10 en el examen. Vaya rutina que se aventaba el señor Obama. Cuando no estaba en Washington por asuntos del Senado, se encontraba en Iowa o en cualquiera de los primeros estados con jornadas de 16 horas, 6 días y medio a la semana, durmiendo en un Hampton Inn o en un Holiday Inn o en un American Inn.
Se despertaba tras 5 o 6 horas de sueño y trataba de hacer ejercicio en cualquier lugar que pudiera antes de hacer la maleta y engullir un desayuno caótico, saltar a una furgoneta y empezar a hacer llamadas para recaudar fondos rumbo a la ciudad donde tuviera el primer meeting del día, antes de la entrevista con los periódicos locales o el canal de noticias, algunos encuentros y saludos con líderes locales del periódico, una parada para ir al baño, tal vez un paso por algún restaurante local para estrechar alguna mano y saltar de nuevo a la furgoneta para hacer más llamadas y recaudar más dólares. Repetía esto 3 o 4 veces al día, comiendo un sándwich frío o una ensalada cuando podía, antes de llegar medio tambaleándose a otro hotel alrededor de las 9 de la noche para llamar por teléfono a Michelle y a las niñas antes de que se fuera a la cama y leer los programas del día siguiente. En una vida monótona sin ningún glamour y la perspectiva de pasarse 18 meses seguidos haciendo aquello, se enfrió el ánimo. Se había arriesgado a presentarse a las presidenciales, había aplicado a un numeroso equipo de personas, pedía dinero a desconocidos, pero echaba de menos a su mujer, echaba de menos a sus hijas, echaba de menos su cama. Obama pasaba un bajón, estaba aburrido de seguir una vida monótona y llena de exceso trabajo. Hubo 2 personas que le ayudaron a salir de ese bajón emocional. Esas 2 personas fueron Gibbs, Marvin y Reggie. Solían jugar baloncesto cada vez que podían, se intercambiaban música, contaban complejas anécdotas de sus vidas en la carretera y aventuras en las distintas paradas locales, se reían de situaciones que pasaron juntos en la juventud y también discutían temas de deportes. En alguna ocasión jugó un partido contra un grupo de bomberos cuyo apoyo trataba de conseguir. Solían jugar el fin de semana y eran un poco más jóvenes que Obama y su equipo, pero estaban en peor forma. Después de unos cuantos minutos, Reggie le dijo: «¿Te das cuenta de que queremos que nos apoyen, verdad? Mantén el juego equilibrado para que no se vayan enojados». Pasar el tiempo con Reggie, Marvin y Gibbs le aliviaban las presiones de la campaña. Era un pequeño momento en el que no era el candidato, ni símbolo, ni generacional, ni siquiera jefe, sino uno más. Algo que le parecía más importante y valioso que un discurso motivacional. En una ocasión, cuando se estaban moviendo de ciudad después de un día interminable, Gibbs le dijo que tenía que sonreír más, que debía recordar que está en una gran aventura y que los votantes adoraban a los guerreros felices. Le preguntaron si se la estaba pasando bien y Obama contestó que no. Así que le preguntaron que si había algo que podían hacer ellos para que fuera así y nuevamente contestó que no. Reggie, que estaba en el asiento delante de ellos, escuchó la conversación y se dio media vuelta con una amplia sonrisa y dijo: «Por si le consuela a alguien, yo me la estoy pasando como nunca en mi vida». Y la verdad es que eso fue un consuelo para Obama, pero no se los dijo. Obama se da cuenta de que hacía lo que tendemos a hacer la mayoría de nosotros cuando estamos inseguros o perdidos. Buscamos lo que nos resulta familiar, aquello en lo que pensamos que somos buenos. Él sabía de política. Sabía cómo consumir y procesar información. Lo llevó un tiempo reconocer que su problema no era en la falta de un programa de 10 puntos. En realidad era su incapacidad general para reducir los temas a su esencia, hacer un relato que ayudara a explicarles a los estadounidenses un mundo cada vez incierto y hacerles creer que como presidente él podía ayudarles a navegar esas aguas. La atención sanitaria era un tema que le importaba mucho a Obama. No solo porque había oído muchas historias personales devastadoras durante la campaña, sino porque nunca iba a olvidar a su madre en su última etapa, inquieta no por sus posibilidades de supervivencia, sino porque no sabía si su seguro le iba a permitir seguir siendo solvente durante el tratamiento. A Obama nunca se le ha dado particularmente bien el tipo de formato de debate. Su tendencia a alargarse y su preferencia por las respuestas complicadas actúan en su contra, sobre todo cuando se ve en un escenario con 7 profesionales de la respuesta rápida y solo 1 minuto para responder a cada pregunta. En su primer debate de abril, el moderador le dijo tiempo al menos 2 veces antes de que terminara de hablar. Cuando le preguntaron cómo trataría un ataque terrorista múltiple, comentó la necesidad de coordinar la ayuda federal, pero se le olvidó mencionar el evidente imperativo de seguir a los responsables. Durante los 7 minutos siguientes, tanto Hillary como los demás se turnaron para comentar su omisión, lanzándole respuestas como de «Toma eso, novato». Cuando acabó todo, Axe fue moderado en su crítica del postpartido y le dijo:
Tu problema es que sigues intentando responder a la pregunta. Y Obama le preguntó, ¿no se trata de eso? Y él dijo, no, Barack, no se trata de eso. De lo que se trata es de que comuniques tu mensaje. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué prioridades tienes? Eso es lo que le preocupa a la gente. Fíjate, la mitad del tiempo el moderador usaba la pregunta solo para liarte. Tu trabajo es evitar caer en la trampa que te han tenido. Escucha la pregunta que te hagan. Da una respuesta rápida para que parezca que has contestado y luego háblales de lo que tú quieres. Obama dijo que eso sería como decir cualquier cosa. Las respuestas más efectivas del debate no estaban diseñadas para explicar nada en concreto, sino para provocar una emoción o para identificar al enemigo. Le gustara o no a Obama, lo que conmovía a las personas eran las emociones, no los hechos. Provocar las mejores de esas emociones y no las peores. Ese era el listón al que tenía que llegar. Mientras trabajaba para reducir el número de meteduras de pata, Plouffe, que era el director de campaña de Obama, dirigía una operación sin interrupción en el cuartel general de Chicago. Obama se dio cuenta de que los dos tenían mucho en común. Ambos eran analíticos y equilibrados, generalmente escépticos ante las convenciones y pretensiones. Se centró desde el principio con resolución y sin ningún tipo de duda en ganar Iowa. Incluso cuando ciertos comentaristas de televisión por cable y algunos de sus simpatizantes empezaban a llamarlos idiotas por ser tan simples, nunca permitió que nadie se desviara un centímetro de esta estrategia. Le obsesionaban los datos, reclutó un equipo de expertos en Internet que diseñaba un programa digital a años luz no solo del resto de los candidatos, sino también de muchas compañías privadas. Además de todo eso, comenzando desde cero y en solo 6 meses construyó una operación de campaña lo bastante fuerte para plantar cara a la maquinaria Clinton. En la política presidencial, la mejor estrategia no sirve de nada si no tienen los recursos para ejecutarlo. Y eso era la segunda cosa que él hacía para ellos, conseguir dinero. Si se piensa que los Clinton llevaban cultivando una base nacional de donantes desde hace casi 3 décadas, la presunción de trabajo era que la tremenda recogida de fondos de Hillary Clinton los iba a aventajar. Pero el hombre de cambio del país se demostró más grande de lo que ellos mismos habían anticipado. Cada mes que transcurría, los donantes iban perdiendo capas de maquillaje. Empezaron a entrar pequeñas donaciones de 10, 20, $100, la mayoría a través de internet de estudiantes universitarios que reducían su presupuesto para Starbucks durante la duración de la campaña, o de abuelas que habían hecho una colecta en su círculo de costura. Todo eso durante la temporada de primarias los hizo reunir a millones de pequeños donantes, lo que les permitió competir por el último voto en todos los estados. Más que el dinero en sí, el espíritu que había tras las donaciones, el sentido de pertenencia que acompañaban las cartas y los emails, lo que inyectó energía a la campaña desde la raíz. Esto no tiene que ver solo contigo, les decían esas donaciones. Estamos aquí. En la base hay millones de personas como nosotros repartidas por todo el país y tenemos fe.